de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Amén. Amén. Yo voy a ir ahora a Primera de Tesalonicenses y voy a leer en el capítulo 4, versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Se pueden sentar, mis hermanos. No hay ninguna duda, hermanos. Aleluya. Aquí no hay ninguna duda. Seremos arrebatados por el Señor Jesús en su primera aparición de la venida de Él. Y estamos hablando de la segunda venida, porque ya Él vino la primera. Estamos hablando de la segunda venida. En la primera parte de la aparición de la segunda venida, Cristo arrebata a la iglesia, porque el Señor no se va a quedar tranquilo, porque Él no va a permitir que su pueblo pase por esa terrible abominación desoladora, ese cataclismo que va a desencadenar el desenfrenado anticristo bestia. Y voy a mencionar algo en esta mañana. El anticristo habla de un personaje al cual se le llama luego bestia, pero ha habido muchos anticristos, mis hermanos. Esta mañana oí, y eso me trajo muchos recuerdos, porque en los Macabeos, un libro deuterocanónico que no es inspirado por el Espíritu Santo y es considerado como histórico, allí se habla mucho de aquella abominación desoladora que cometió Antíoco Epífanes. Cuando Alejandro Magno conquistó todo el territorio del Medio Oriente y de Asia Menor, Alejandro Magno bajó con 4 generales que eran tremendos hombres de guerra. Mencionó a Casandro, mencionó a Ptolomeo, a Seleuco y a Anaximandro. 4 generales que eran los generales de Alejandro Magno y que le obedecían en todo y lo reconocían en todo como su jefe. Porque como Alejandro Magno, no había un hombre tan valiente como ese hombre. El solo verle el rostro a ese hombre era ya miedo que la gente... Por ahí vienen los macedonios, viene Alejandro Magno. Ya todo el mundo estaba temblando y de rodillas, porque sabían que él funcionaba como el leopardo, cauteloso y rápido, que cuando llegaba a un sitio destruía todo de una vez. Y lo único que a Alejandro le interesaba era que el griego, el lenguaje que se hablaba, quedara como lengua de origen en los lugares a donde iba. Y no le permitía hablar otro idioma, griego. Y por eso toda Asia Menor, todo el Medio Oriente, hablan griego perfectamente por esta razón. Ahora, ¿qué pasó? Mencionaron 4 imperios. Se mencionó el imperio babilónico, que fue destruido precisamente por los asirios, los medo-persas, pero eso eran asirios.
estaban en el mismo lugar, en el mismo lugar, pertenecían a lo mismo. Los asirios, Media y Persia. Persia era parte, oigan esto, parte de lo que es Asiria, en esa zona, que lo que hoy en día es Irán. Lo mencionó mi hermano amado Ramón. Entonces, Media era parte de la India y de lo que era parte de Babilonia, de esa zona. Ahí estaba Media. Se unen, conquistan a Babilonia y se quedó Persia. Perdón. Como el cuerno grande que... Exactamente. El cuerno grande, salió un cuerno pequeño y eran dos, pero como eran las alianzas humanas, eso nunca prospera, hermanos. Dos reinos diferentes, culturas diferentes, pero hicieron alianza. En la alianza, Persia terminó diciendo, aquí la jefa soy yo. Y entonces se quedaron doblegando en ese tiempo lo que fue el imperio medo-persa, pero a la cabeza Persia. Y Asuero, ustedes lo van a recordar, luego van a recordar a Jerjes, a Artajerjes o Antajerjes, Darío I, Darío II, que eran los reyes que sucedieron a Asuero, los hijos o los descendientes. Y Darío y Ciro, lo vamos a recordar muy bien, fueron dos reyes que Dios dijo que ellos eran de él. De Ciro dijo, Ciro, mi sirviente. Y de Darío dijo lo mismo también. Hacían la voluntad de Dios, porque Dios hace lo que Él le da la gana con quien Él quiere. No importa en el lugar donde esté y el lugar de eminencia o preeminencia donde esté. Dios va a hacer lo que a Él le plazca. Porque Dios es Dios. Y como nosotros sabemos que somos los hijos de Dios, donde están los hijos de Dios son los primeros. Porque nosotros somos cabeza, vamos arriba, vamos adelante. Bendito el nombre del Señor. Eso es bueno que se lo repita diariamente usted y se lo repitamos a nuestros hijos. Desde pequeño yo les repetía a mis hijos, ustedes son cabeza y no cola, van adelante y no atrás, van arriba y no abajo. Toda la vida se lo repetí. Bendito sea el nombre del Señor, porque es una realidad, porque los hijos de Dios, y vamos a entender lo que son los hijos de Dios. Adán tuvo hijos, ¿verdad que sí? Y Adán fue hijo de Dios hasta que pecó, ¿verdad que sí? Pero después él se arrepintió y volvió otra vez a los hijos de Dios. Tuvo un hijo llamado Set, que fue el sustituto de Abel, al cual Caín había matado. Y Set, de ahí viene el pueblo judío, de la descendencia de Set. Set trae a Lamec trae a Noé, Noé trae a Sem, Can y Jafet, semitas. ¿Por qué los judíos se llaman semitas? Porque provienen de Sem. Sem, descendiente de Set, hijo de Adán. A mí me gusta la genealogía. ¿Usted sabe por qué? Porque cuando yo entiendo la genealogía, entiendo de dónde llegué. Lamentablemente nosotros, la raza dominicana viene... Ay, Dios mío, qué duro sería esto decir. Del más malo de los hijos de Noé, Canaán. Yo lo busqué, digo yo, Dios mío, pero por algo que somos tan malos. Ese sí fue malo, porque sobre Can cayó una maldición, pero esa maldición se rompió en la sangre de Cristo en nosotros. Amén. Gloria a Dios. ¿Usted oyó eso? La maldición que nos habíamos heredado de Can, el cananita, la rompió la sangre de Cristo. La quebrantó la sangre de Cristo. Para que no anduviéramos más en maldición. Pero estamos hablando de la venida del Señor, pues yo tenía que traer al conocimiento el asunto que pasó, por qué el anticristo, porque el anticristo y la venida del Señor tienen demasiados puntos en común.
Si Cristo no se lleva a la iglesia, el anticristo no aparece. ¿Usted oyó eso? Si la iglesia no es arrebatada, el anticristo no se pone como gobierno mundial. Sucede la primera aparición de la venida de Cristo, que tiene una relación eterna, porque Cristo viene a buscar a la esposa con la que se había desposado, a la que le había prometido: yo vengo a buscarte porque te voy a llevar a la casa que estoy construyendo. Gloria a Cristo, aleluya. ¿Qué fue lo que pasó aquel día? ¿Por qué entendemos esto a la manera de los hebreos? Porque el hebreo, cuando se desposaba con una mujer, se enamoraba de una mujer, le decía: tú eres hermosa, yo quiero que seas mi novia. Y la mujer le decía: tienes que hablar con mi padre. Iba donde el padre, y entonces él le decía al padre: yo quiero que usted me dé la mano de su hija. Si el padre aceptaba, entonces ese hombre se iba, y por 1 o 2 años él iba a preparar lugar para su esposa, pero traía una dote para regalársela al padre por causa de haberle dado la mano de la hija, y le entregaba una dote. Gloria a Cristo. Pero se iba durante ese tiempo y no volvía hasta que no venía para llevarse a su mujer. Gloria a Dios. Por eso Cristo nos está tratando a nosotros hoy en día como esa esposa desposada, a la cual él le pidió la mano al Padre Celestial. Le dijo: Padre, permíteme la mano de esa mi esposa, porque yo quiero casarme con ella. Gloria a tu nombre, Rey. Y sucede entonces que el Padre le dice: sí, está bien. Gloria a Jesús. El testigo, el Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Entonces, como el Espíritu Santo fue testigo de aquella petición que el Hijo le hizo al Padre, el Espíritu Santo viene a cuidar a la esposa. Aleluya. El Espíritu Santo se queda cuidando a la esposa para guiarla, para redarguirla, para enseñarla, para corregirla. Mira, esto tú no lo puedes hacer porque con el hombre, ese rey que te vas a casar, es un hombre tremendo, es el Dios Todopoderoso, es el Rey de Reyes, es el Señor de Señores. Tienes que corregirte, no puedes entrar a ese lugar donde Él te va a llevar así como está. Tienes que cambiar. Las vestiduras tuyas deben estar limpias. Debes purificarte. Gloria a Dios. Pero ¿cómo? ¿Cómo lo voy a hacer? Él te dejó un manual para que lo estudies y entonces te mantengas santo. Gloria a Dios. Santo Dios. Él me dijo que te dijera que Él te amaba con amor eterno. Aleluya. Él me dijo que te dijera que te amaba con amor eterno. Y dice el Espíritu Santo: y te voy a decir algo más. Ya Él preparó esa morada. Ya Él la tiene hecha. Aleluya. Gloria a Jesús. Es una morada preciosa donde las calles son de oro y hay un mar de cristal, donde hay 2 árboles, uno a la orilla del río de un lado y otro a la otra orilla, que da frutos 12 veces al año, frutos diferentes, para que no te canses de alimentarte. Gloria a Jesús. Pero como tú vas a gobernar en la tierra y tú vas a ser rey y sacerdote en la tierra, Él preparó que esas hojas de ese árbol, Él las tenía diseñadas para que tú te las llevaras de aquí del monte santo de Jehová a la tierra para sanar a los que estaban enfermos.